en coordinación con el doctor Luis Fernando Camacho como abogado del recurso y mi persona como parlamentario, es un recurso que estamos pidiendo que la ley 1297 se declare inconstitucional. ¿Por qué? Porque hay que proteger en estos momentos primero la salud y la vida de todos los bolivianos, y no se puede determinar fecha cuando estamos en plena cuarentena y en plena emergencia sanitaria. ¿Cuál es un tema de fondo del recurso inconstitucional también que hemos presentado? No se puede dejar sin el derecho a elegir o a ser electos a los jóvenes de 18 años que cumplen entre el mes de mayo y el mes de la elección. Son aproximadamente 150,000 jóvenes a los cuales se les está violentando su derecho a elegir o a poder ser electos. En ese sentido, nosotros hemos presentado ese recurso y esperemos que las próximas semanas se vislumbre y se respete el voto del ciudadano. Estos jóvenes han sido prácticamente parte de la recuperación de la democracia los 21 días de lucha. Han estado en las rotondas, han estado con las pititas, han estado sacrificando, y hoy no puede ser que hayan sido simplemente usados y abusados y se les esté violentando ese derecho que constitucionalmente lo tienen. No es un tema de debate, no debería ser un tema de consulta, es un tema que está establecido en la Constitución Política del Estado. Tampoco es validero los comentarios que hace el presidente del Tribunal Supremo Electoral de que se congela el proceso y nuevamente se reapertura desde donde se va a descongelar, es decir, los últimos 45 días. Yo quiero habla del término preclusión. ¿Usted cree que eso no funciona? ¿Qué plantean? En el fondo están planteando un reinicio del proceso, ir a foja cero. Correcto. Nosotros hemos presentado para iniciar un nuevo proceso electoral donde se pueda abrir el padrón, se puedan registrar los jóvenes de 18 años para poder ser elegidos y ser electos. Además de eso, Marcelo, ¿por qué un nuevo proceso electoral? Vamos más de 6 meses con el gobierno de transición. El Tribunal Supremo Electoral hasta el día de hoy no nos ha dado una auditoría de cuál ha sido la maquinaria del fraude electoral que se ha digitado internamente, operativamente en el Tribunal Supremo Electoral. No conocemos absolutamente nada del desmantelamiento que ellos tendrían que haber hecho en el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, estamos yendo nuevamente a una elección nacional porque hubo un fraude, pero no tenemos resultados de ese fraude, ni investigación, ni auditoría jurídica interna dentro del Tribunal Supremo Electoral. Ese es un tema. Un segundo tema muy importante que el Tribunal Supremo Electoral tampoco ha asumido su responsabilidad de rediseñar es la delimitación geográfica de las circunscripciones del país. Pero eso lo hace la Asamblea Plurinacional, no lo hace el tribunal. El Tribunal Supremo Electoral el año 2014 emitió una resolución con una nueva delimitación geográfica de las circunscripciones del país. No necesariamente la cantidad de diputados por departamento, sino geográficamente de dónde a dónde abarca cada circunscripción. Eso se lo hizo a través de una resolución del Tribunal Supremo Electoral del 2014. Esa resolución sigue vigente. El Tribunal Supremo Electoral actual puede hacer nacer una resolución donde haya una nueva delimitación de circunscripciones en todo el país. ¿Para qué? Para desmantelar los 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional a futuro. Es decir, ni se ha desmantelado la maquinaria electoral en el Tribunal Supremo Electoral, la que hizo el fraude electoral, ni se está desmantelando los 2/3 del masismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y tampoco se está respetando el voto de los jóvenes de 18 años. Con esos fundamentos y encima la salud y la vida que está atentando en este momento el coronavirus, nosotros hemos propuesto que vayamos a un nuevo proceso electoral desde foja cero, y que indudablemente tiene que ser el año 2020 la elección nacional, porque constitucionalmente también establece que el nuevo periodo para el presidente, el nuevo mandato para el electo es del 2020 al 2025. A ver, ¿por qué no participó, creemos, en el diálogo, o sí tuvieron delegado con el Tribunal Supremo Electoral, donde se estableció la fecha del 6 de septiembre? Nosotros desde el mes de marzo, en el anteproyecto de ley primero, donde se estableció la fecha de mayo en un inicio, nosotros nunca estuvimos de acuerdo, y en esa fecha fue el delegado y presentó una carta y hizo notar todas estas irregularidades ya desde el mes de marzo con el anteproyecto de ley, y de que no era momento de tratar fechas.
Sin embargo, aparece nuevamente Romero faltando a la verdad, diciendo que había un acuerdo político con todos, de que todos habían sido parte supuestamente de la determinación de la fecha, cuando nosotros incluso hemos presentado un recurso inconstitucional hace 2 semanas que fue público, que conoce el Tribunal Supremo Electoral. Por lo tanto, si nosotros estamos en una posición clara, que hay un recurso inconstitucional claro, de que ha habido manifestaciones públicas y en cartas oficiales al Tribunal Supremo Electoral de cuál es la posición del Frente Creemos, estaba clarísimo de que nosotros no nos íbamos a brindar a ese acuerdo político del pasado, determinando fechas cuando la gente se nos está muriendo día a día. Entonces nuestra posición es clarísima en este sentido que le acabo de manifestar de cómo están funcionando. Además de esto, Marcelo, ya nacen nuevas susceptibilidades y nosotros damos gracias a Dios de no haber sido parte de ese contubernio entre todas las personas que salen en esa foto. Hay una muestra clara de que supuestamente hubo una inducción del señor Evo Morales para que este proceso electoral sea el 6 de septiembre. En carne propia lo ha manifestado el prófugo del fraude electoral, de que él instruyó y conversó con el presidente del Tribunal Supremo Electoral para determinar las fechas de la elección nacional para el 6 de septiembre. Y esto nos deja muchas incógnitas. ¿Por qué? No se olvide, Marcelo, que el señor Evo Morales está siendo investigado por terrorismo, precisamente por una llamada telefónica con uno de sus dirigentes, precisamente por llamadas telefónicas donde instruía sedición y división en ciertos departamentos del país. Y hoy nos madrugamos con la noticia de que él también, a través de una llamada telefónica con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, determina la fecha de las elecciones nacionales. Por eso es que nosotros nos preguntamos, ¿hay otras llamadas y otras conversaciones entre el señor Evo Morales y el presidente del Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué más han negociado? ¿O esta ha sido la primera llamada? ¿Habrán negociado también el hecho de que los jóvenes de 18 años no puedan votar? ¿Habrán negociado también de que no haya una nueva delimitación de circunscripciones en el país? Son incógnitas y susceptibilidades que uno ya tiene y que a uno le emergen con sustento de prácticamente información que ha dado el señor Evo Morales desde fuera del país. ¿Usted está sugiriendo que hay contubernio del Tribunal Supremo Electoral con los partidos políticos que ha mencionado? Nosotros creemos que el mismo presidente del Tribunal Supremo Electoral dijo de que había un acuerdo político, y en ese acuerdo político claramente estaba el MAS, están Comunidad Ciudadana, Juntos y todos los de la foto. Esa foto, Marcelo, no solamente es una foto de hace 2 días, del ayer. Esa foto es un reflejo de los últimos 35 años de la política tradicional boliviana que hemos vivido. Están todos ahí prácticamente unidos, vulnerando el derecho a la vida, vulnerando la emergencia sanitaria y no haciendo respetar el voto de los jóvenes de 18 años, y quieren meterle nomás al estilo del MAS con la máquina fraudulenta que está todavía montada en el Tribunal Supremo Electoral y con la máquina de los 2/3 que sigue montada en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso creemos no lo quiere. Algunos que cuestionan la postura de Creemos dicen que es porque electoralmente no andan bien, quieren más tiempo para ganar adeptos. ¿Cómo es el tema? Aquí es un tema de fondo y de principio. La diferencia entre Luis Fernando Camacho, Creemos, y los otros es que Luis Fernando Camacho estuvo los 21 días de lucha en la calle, la vivió en carne propia y la sudó, sabe de qué se trata la recuperación de la democracia. Los otros que aparecen en esa foto no sudaron y no voltearon una sola rotonda en el país. Por lo tanto, es muy fácil decir para ellos, vulneremos nomás el derecho de los jóvenes de 18 años y vayamos nomás con esta maquinaria electoral que hizo el fraude, porque no la sudaron en carne propia. Ellos están viviendo de los resultados de la lucha de los jóvenes de 18 años, de Camacho y de muchos ciudadanos bolivianos. Por eso es que ellos no pelean lo que nosotros insistentemente estamos peleando y lo que ha costado recuperar la democracia para gente que sí la sudó, que sí la vivió. No se olvide usted que el jefe del partido político de los demócratas, hoy Juntos, recién salió a la calle, Rubén Costas, 2 días antes de que se cumplan los 21 días, por presión y obligación del ciudadano. Es decir, no tienen el sentimiento en carne propia, ni le han sudado la camiseta los 21 días para recuperar la democracia. Bueno, damos la bienvenida al doctor Daniel Valverde del Observatorio Político de la Universidad Autónoma
Gabriel René Moreno. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Doctor Valverde, ¿me escucha? Bueno, parece que no está en línea. Le preguntaba, ¿qué hacer ahora? Porque fíjese lo riesgoso que es. Son varias las opiniones que cuestionan al Tribunal Supremo Electoral. Es el órgano que se logró, el árbitro que se logró construir a partir de una situación de crisis. Si se defenestra al Tribunal Supremo Electoral sin árbitro, tampoco habrán elecciones creíbles. ¿Qué hacer para que se recupere la credibilidad y la confianza de todos los actores políticos, señor Morón? Marcelo, si el Tribunal Supremo Electoral nos hubiera presentado una auditoría jurídica de qué es lo que sucedió, cómo se manejó operativamente el fraude electoral, eso debería haber sido lo primero que hubiera hecho. Si el Tribunal Supremo Electoral no estuviera recibiendo hasta el día de hoy presión por parte del Procurador General del Estado, por ejemplo, y de muchas otras contiendas políticas y parlamentarios. Parece que se fue también la señal, el Skype con algunas dificultades para... Doctor Daniel Valverde, ¿está en línea? Buen día. Sí, buen día Marcelo, muchas gracias por el contacto. Le preguntaba yo, ayer con usted conversábamos y decía que la situación en la que se han puesto las observaciones al acuerdo político, pues ciertamente pueden perjudicar a futuro el proceso electoral. ¿Cuál es su criterio? Acaba de escuchar nuestra audiencia el criterio del presidente de la brigada parlamentaria y candidato a senador, porque creemos que dice que detrás de todo esto en lugar de un acuerdo incontubernio. ¿Cuál es su criterio? Bien, no tengo bien clara la posición de los partidos políticos, Marcelo. Lo que sí se siente en todo el país es una sensación de incertidumbre y de angustia que está marcado por la crisis sanitaria y una mala estrategia, ¿no es cierto?, para enfrentar esta crisis que está generando el crecimiento, el descontrol de esta epidemia, pero de por medio también hay una crisis político-electoral que afecta, ¿no?, y genera también incertidumbre en el país. Ambas crisis deben ser resueltas y una y la otra están enmarcadas en una especie de interdependencia. Considero que la crisis político-electoral debe ser resuelta porque indudablemente este país necesita tomar un rumbo, necesita tomar decisiones certeras, necesita un gobierno con legitimidad para encarar los efectos de la crisis sanitaria que van a estar vinculados fundamentalmente con aspectos de orden social. En ese marco creo que hay que ver cuál es el momento más oportuno para que se instalen las elecciones. Y se ha establecido una fecha que creo que está oficializada por el Tribunal Supremo Electoral, que es el órgano encargado de administrar las elecciones. Indudablemente van a ser unas elecciones, si es que se instalaran en el mes de septiembre, que tienen que darse en condiciones de seguridad para preservar la vida, la salud de la población y fundamentalmente para evitar el descontrol de esta epidemia que ya de paso en este momento está generando mucha angustia en la población. En consecuencia, Marcelo, considero que la oficialización de una fecha no es algo que esté sellado en bronce. Creo que es algo que va a tener que ser considerado y evaluado permanentemente en función, ¿no?, a el comportamiento de esta epidemia que tiene el país. La fecha del 6 de septiembre creo que es una fecha tentativa y tiene que marcarse fundamentalmente en los intereses, repito, del país, de poder retornar a la certidumbre, de poder restablecer el funcionamiento de la institucionalidad democrática que esté en función de la legitimidad que le va a dar el voto ciudadano a quienes van a ser los futuros gobernantes. Si esos gobernantes son de X, Z o Y organización política, son 3 pesos aparte. Yo creo que en este momento lo que necesita Bolivia es restablecer su rumbo y tener un gobierno que le dé legitimidad, vuelvo a repetir, para que vaya definiendo el tema de la reconstrucción económica, los préstamos, para que se vayan tomando decisiones sobre el litio y muchos otros temas pendientes que solamente los puede definir un gobierno
que esté legal y legítimamente constituido, Marcelo. Como creemos, con estas normas, ya ha vuelto por Skype el diputado Morón, ¿qué van a hacer? Porque hay un acuerdo, entiendo, de todos los partidos, son dos organizaciones políticas que dicen no estamos de acuerdo. ¿Qué van a hacer con este proceso que ya por lo menos está por el momento mencionado y anunciado, obviamente dependiendo de la aprobación de una norma? Nosotros ya hemos tomado acciones más allá de lo discursivo, y muestra clara es el recurso abstracto de inconstitucionalidad que hemos presentado formalmente, precisamente para la reversión de este tema, porque no sabemos qué va a suceder con esta emergencia sanitaria, con nuestra salud y con la vida, y no es un Tribunal Supremo Electoral ni nosotros los que tengamos conocimientos médicamente hasta cuándo van a seguir habiendo muertos y contagiados en el país para poder estar determinando fechas. Lo que sí está claro, y comparto con Daniel, es que se necesita un proceso legítimo y legal, constitucional, para elegir un nuevo presidente, que sin duda alguna tiene que ser el 2020. Pero no creo que necesariamente sea el 6 de septiembre, así como determinaron mayo, van determinando agosto, ahora van determinando septiembre. Yo creo que hay que esperar el momento de que la pandemia, el contagio, la emergencia baje o se establezca para recién poder determinar una fecha real y seria de cuándo podemos ir a las urnas. Mientras tanto, no podemos seguir en un proceso eleccionario si el Tribunal Supremo Electoral hasta el día de hoy no nos dice cómo se perpetuó el fraude electoral dentro de esa instancia del Tribunal Supremo Electoral. No abre el padrón electoral para los jóvenes de 18 años hasta el día de hoy y no emerge una nueva resolución con la delimitación de las circunscripciones. Con todos estos temas solucionados, se puede ir a un nuevo proceso electoral donde se pueda elegir un presidente el año 2020. Doctor Valverde, la solución de los puntos que plantea, creemos y también entiendo juntos, el tema del fraude electoral, la apertura del padrón, ¿son temas de fácil solución o complica o hay que ir a foja cero en el proceso electoral? ¿Cuál es su opinión? Bien, Marcelo, mire, a ver, en principio lo siguiente, aprovecho para saludarlo ahí al diputado Morón. La Asamblea Legislativa de la que él forma parte aprobó el 30 de abril la ley, si no me equivoco, 1295, que está siendo permanentemente cuestionada y ha sido motivo incluso de algunas acciones de inconstitucionalidad. Sin embargo, el artículo segundo de esta ley no tiene una fecha cerrada, y hablaba en su momento de 90 días para que se instalen las elecciones desde el 3 de mayo, ¿no? Pero el mismo artículo señala que eso estará en función a las evaluaciones que hagan comités científicos conformados por epidemiólogos para que den certeza si debe o no debe instalarse esa elección en la fecha tentativa que se habían propuesto. Pero aquí hay un antecedente más importante. Hay una ley de prórroga de mandato que se puso en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional, y el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció mediante la Declaración Constitucional 001-2020 de enero de este año que vivimos un momento excepcional, extraordinario, sui generis, y que este momento excepcional ha sido generado por un vacío de poder que todos conocemos se generó entre el 10 y el 12 de noviembre del año pasado. Y eso permitió, ¿no?, que asuma la presidencia, la conducción del país, la señora Yanine Áñez. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional sobre la ampliación de mandatos? Dice que se da por una situación excepcional, pero no puede tener una fecha indefinida. Los gobiernos transitorios interinos, como el de la señora Áñez, tienen que tener una fecha de conclusión. Entonces, es necesario establecer ya una fecha de conclusión. Obviamente, esa fecha de cierre está en función a que se instalen las elecciones, y las elecciones, como lo ha mencionado la ley, y que creo que por sentido común todos lo debemos reconocer, estará pues vinculada con el tema de orden sanitario que tienen que ser considerados. Ahora, el proceso electoral en sí mismo creo que sí tiene dos aspectos que deben ser debatidos, pero de manera madura y constructiva. Uno de ellos es el que ha mencionado el diputado Morón y se menciona en distintos espacios, la necesidad de aperturar el padrón electoral para que los jóvenes que han venido cumpliendo 18 años en los últimos meses puedan también ejercer su derecho ciudadano, su derecho político a votar o ser elegidos. Eso implica desde el punto de vista técnico, sí, muchas dificultades, ¿no? Implica abrir el padrón electoral,
movilizar personas, recursos económicos, una serie de aspectos técnicos que deberían ser técnicamente también debatidos, considerados y analizados. Quizás habrá que facilitar la situación y no ir al procedimiento tradicional. Hay otros países que han optado ya por mecanismos técnicos, digitales, para empadronar a sus ciudadanos. Creo que eso es lo que hay que hacer en Bolivia. Nosotros seguimos bajo la cultura del papel, de la burocracia, ¿no?, de una serie de pasos que finalmente generan muchas dificultades técnicas. Y el otro tema que yo pongo en la mesa, y creo que es una alta necesidad, pero es fácil de resolver, es que los partidos políticos actualicen sus programas de gobierno de acuerdo a las nuevas circunstancias que vive el mundo y el país. Los programas de gobierno que han presentado todas las organizaciones políticas en este momento tienen desfases, porque hay nuevas necesidades en el mundo y en el país, fundamentalmente. No, los programas de gobierno y lo que va a tener que hacer el gobernante que vaya a asumir para los próximos 5 años, va a tener que priorizar, por ejemplo, la economía, la dimensión del Estado frente a los problemas sociales que van a comenzar a emerger en el país. Por lo tanto, son programas de gobierno que tendrán, repito, que ser actualizados. Eso es muy fácil. Yo creo que ahí el Tribunal Supremo Electoral lo que tiene que establecer o tiene que pedir a los partidos políticos es que actualicen con una adenda sus programas de gobierno. El problema radica en este único tema, el tema de cómo podemos garantizar y cómo habilitamos a los nuevos votantes para que puedan registrarse y también participar en las elecciones. Yo creo que eso demanda madurez, ¿sí? Una discusión técnica, no es una discusión política, inicialmente es una discusión técnica, y en función a los lineamientos que dé el Tribunal Supremo Electoral, cada partido ya tomará su posición, porque hace unos días atrás el Tribunal Supremo Electoral ha anunciado que se está analizando esa posibilidad, están viendo los mecanismos para que los jóvenes de 18 años puedan cabalmente votar. Creo que es el tema que quedaría en discusión en base a los lineamientos técnicos que dé el Tribunal Supremo Electoral. Finalmente, diputado Morón, en su criterio, el tema pendiente que sería, en definitiva, esto que acaba de mencionar, abrir el padrón, porque el tema de la fecha, como acaba de decir, pues dependerá mucho de los informes técnicos que se tenga del Comité Científico en torno al coronavirus. Totalmente de acuerdo. La ley 1297 establece que tiene que haber. El problema es que vamos cambiando de fecha cuando se debería poder esperar que aplane la curva y comenzar el diálogo de establecer fecha. Sin duda alguna se va a tener que abrir el padrón electoral, porque los jóvenes de 18 años deben de poder elegir y también tener la posibilidad de ser electos. ¿Tienen un cálculo ustedes de cuántos son aproximadamente? Nosotros en el recurso abstracto de inconstitucionalidad, porque no solamente lo hemos hecho en discurso, sino que lo hemos plasmado en papel hace 2 semanas atrás. Esto causó de que uno de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, no el señor Romero, una vocal del Tribunal Supremo Electoral ha dicho que hay que abrir el debate para la participación de los jóvenes de 18 años. Entonces, esto no es debate, esto es constitucional. Son 150.000 jóvenes aproximadamente que se le están vulnerando sus derechos de poder elegir y de poder ser electos. Todas las leyes hasta el día de hoy, no hay que olvidarse que hay 2/3 por parte del partido político del MAS, y tampoco el Tribunal Supremo Electoral ha hecho una nueva delimitación de las circunscripciones para de alguna forma también solucionar el problema de los 2/3. Pero más allá de eso, lo constitucionalmente establecido es la violación que hay a los derechos que tienen los jóvenes de 18 años. Bueno, le agradezco muchísimo al diputado, el presidente de la Brigada Parlamentaria, además candidato de Creemos a senador, el señor Eric Morón. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Marcelo. Un saludo a todos los que nos están viendo, a Daniel, y muchas bendiciones para todos. Doctor Valverde, gracias por su punto de vista. Si tiene algo más que añadir, adelante, por favor. No, Marcelo, definitivamente creo que Bolivia vive momentos dramáticos en este momento. Yo creo que no hay un momento que se pueda comparar desde la recuperación de la democracia, excepto la hiperinflación que se vivió desde el 82 hasta el año 1985, pero que fue finalmente una situación de orden estrictamente económica que tuvo repercusiones sociales. Hoy en día Bolivia vive un escenario multidimensional en cuanto se refiere a crisis, porque no solamente ya vivimos los efectos de una crisis económica, una crisis política,
Hay una crisis electoral, hay una crisis de liderazgo en el país y sobre todo la crisis de salud y sanitaria. En esta situación creo que obliga a que todos los líderes políticos del país piensen fundamentalmente en los intereses y en la necesidad de que este país tenga un rumbo, ¿no? Más allá de los cálculos que da las proyecciones electorales. Definitivamente Bolivia necesita certidumbre, necesita un gobierno que esté legal y legítimamente constituido, que todo... Bueno, temíamos que se iba a cortar la señal porque así funciona. Muchas gracias, muy gentil. Gracias a ambos. Vamos a la pausa, volvemos enseguida, no se vayan. Hasta aquí, conocimos qué opinan